Cuando fallaron todos los intentos de división dentro de la iglesia, pues entonces quisieron ellos hacer lo que se llaman las expulsiones. Éramos 700, limitar la iglesia a 200 para que muriera solo así. Primero nos llevaron al cuartelito del Coliseo. Aquello estaba repleto así de toda clase de gente, ¿verdad?, que habían cogido presa porque era chiquitito. Y estaban echando el discurso de Fidel, qué sé yo. Y de allí, entonces nos llevaron para matar. Y nos llevaban al gentío aquel, lo montaron en un camión y eran como de estos, en vez de las carretas, eran los camiones aquellos que estaban cercados y se llenaban de caña, ¿verdad?, para el transporte de la caña, ¿verdad? Y ahí íbamos montados todos. Fidel Castro empieza personalmente, y vocero de su régimen también, a atacar directamente a la iglesia. Pérez Herante y Bosa Vidal le contestan con mucha energía. Aquí se dijo esto y esto y esto, y lo que está pasando es esto y esto y esto. Y ustedes dicen esto y esto de la iglesia, pero la realidad es esta y esta. O sea, desmienten a Fidel Castro directamente. La iglesia católica expulsaron los sacerdotes, pero se fueron los laicos que sostenían la iglesia en gran manera. En las iglesias protestantes se fueron los misioneros americanos, que eran cientos y cientos. Se fueron porque la embajada americana les dijo, let's go home. Entonces los pastores, muchos de ellos tenían familiares y quisieron irse como tantos otros, y entonces cuando viene a ver se reduce todo eso, en el caso sobre todo de algunas iglesias, como por ejemplo la iglesia presbiteriana se quedó con unos pocos pastores nada más. El sínodo de New Jersey pues los acogió, que era el que mantenía en gran parte la estructura educativa y religiosa de los presbiterianos, y quedaron algunos que generalmente eran muchas veces personas que eran partidarias del gobierno, porque había gente que eran partidarios de la revolución dentro de la iglesia católica y dentro de las iglesias protestantes. Entonces ellos se quedan allí, y eso sucede y no nos debe sorprender. Es decir, ahí no hay nada de sorpresa. Ahí no hay nada de sorpresa. Todo, cuando viene un proyecto revolucionario de ese tipo, ¿qué es lo que viene después? Hombre, ya hemos estudiado la historia, que se va a reducir la influencia de la iglesia, lógicamente, la influencia de las clases sociales más elevadas desaparece, en parte porque el gobierno les nacionaliza todo, pero al mismo tiempo que se van también del país. La fiesta de la Caridad del Cobre, como todos sabemos, es el 8 de diciembre, pero en La Habana, en la parroquia de la Caridad, precisamente ahí en Salud y Manrique, cuyo párroco era el obispo auxiliar Bosa Vidal, se celebraba la procesión no el mismo día 8, sino el domingo cercano, para facilitarle a las personas que pudieran ir. Aquel año 61 era el domingo 10 de septiembre. La procesión esa tradicionalmente era por la tarde, las 2, las 3 de la tarde, qué sé yo, salía por las calles aledañas a la parroquia y demás. Y la gente conocía aquella procesión ya de tiempo. Ese año, como estaban las cosas como estaban, Monseñor Bosa pide el permiso para la procesión, ahí a la jefatura de policía, lo que fuera. Y le dan el permiso, pero no para las 2 de la tarde, como lo iba a pedir, para las 7 de la mañana. Le dice que la procesión tenía que ser a las 7 de la mañana. Claro que sabiendo lo que eso significaba, que estaban ellos dispuestos a que no hubiera procesión, Bosa decide no hacer la procesión, para evitar un choque que pudiera ser, pues, podía haber un baño de sangre allí, ¿no? Era lo que él estaba tratando de evitar. A pesar de todos los avisos que se habían dado, en el sentido de que no iba a haber la procesión, a la hora en que tradicionalmente salía la procesión, después del mediodía, qué sé yo, ya aquella iglesia estaba llena hasta los topes, los alrededores de la iglesia estaban llenas hasta los topes, la gente quería que saliera la procesión de todas maneras. Entonces, Bosa salió, le dijo a la gente que se fueran para su casa, que estuvieran tranquilos, que no querían que hubiera un incidente, pero la gente no se movía, no se quería ir. Arnaldo Socorro estaba allí, no se sabe si adentro o afuera, y de alguna manera, tampoco se sabe cómo, él se hizo de un cuadro de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y lo elevó sobre su cabeza, así, la gente lo vio, él echó a andar y la gente echó a andar detrás de él. Y eran miles de personas los que habían allí. Cuando los milicianos que rodeaban aquello, la gente del régimen que estaban infiltrados entre toda aquella gente que se vieron aquello, pues sabían que podía ser peligroso para ellos, porque miles de personas marchando por La Habana detrás de un cuadro de la Virgen de la Caridad del Cobre, en un evento que la iglesia ya no estaba controlando,
¿no? Pues podía desembocar, vaya usted a saber en qué cosa. Y yo me imagino que para ejecutar esto, la persona que lo hizo tendría que haber tenido autorización o instrucciones de los altos mandos del régimen, porque allí, delante de todo el mundo, sin disimularlo de ninguna manera, un miliciano disparó así a boca de jarro contra Reinaldo Socorro y lo mató delante de todo el mundo. No hubo, ya te digo, manera de ocultar aquello. Se crean además organizaciones político-militares que pusieron en jaque al régimen. Por ejemplo, en agosto de 1959 se produce la conspiración de Trinidad. La lucha clandestina, a principios de los años 60, fue activa y numerosa. Numerosos grupos como el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, como el EAC, el MDC, Salvar a Cuba, movimientos que fueron creándose tanto internamente como en el exilio. La AAA, Montecristi, Movimiento 30 de Noviembre, Movimiento Demócrata Militiano, FDR, Frente Revolucionario Democrático, Rescate Revolucionario y otros estuvieron activos luchando en contra del sistema totalitario. Durante el primer año empezaron las deserciones, hubo muchas personas que se fueron del país. Y como he dicho anteriormente, yo era, aunque no era político en el sentido de pertenecer a un partido o de estar en uno de los bandos. Pero la organización en sí, organizarnos como grupos de la sociedad civil para crear movimientos desafectos al régimen, demoró un año. Sí era militante político, ciudadano militante que conversaba y que hablaba y que en los lugares yo hablaba mucho, etcétera. Y yo diría que los primeros en llegar a conformarse como parte de esos grupos de oposición fue el movimiento de la Rosa Blanca con Díaz Balar, movimiento AAA. El movimiento que yo pertenecí fue al MRP porque tenía amigos que lucharon en la época esa contra Batista y que tuvimos vínculos y como ellos estaban en ese movimiento, pues yo me inserté en ese movimiento. Empieza Alfa 66, empieza el MRP de Manolo Ray. Yo entro en el Movimiento de Recuperación Revolucionaria después de un tiempo que había estado con el directorio estudiantil en la universidad. A principios de 1960, un amigo del barrio, Armando Davín, venía y me dice, oye, me escuchaba hablar, ahí que yo hablaba mucho en contra de los comunistas específicamente, y me dice, esto hay que luchar contra ellos. El enfrentamiento con los comunistas era constantemente. Uno de los grupos que yo trabajo es con Alfa 66. También en aquella época estaba aquí Chiri Mendoza, un ex contratista cubano que llegó a Miami con mucho dinero y gastó toda su fortuna en actividades en contra de la revolución. Yo pasé de la lucha contra Batista a la lucha contra Castro inmediatamente. O sea, al comienzo, la única gente que luchaba contra Castro eran los batistianos. O sea, yo pasé de ser una luchadora contra Batista para convertirme en una luchadora contra Castro, precisamente con la gente de Batista. Pudiera decirse que fui uno de los fundadores del MRR. Eso se inició en Cuba, cuando Castro empezó allá en sus andadas. Porque no había más nadie con quien luchar. La gente fue despertando después, la gente fue incorporándose después. El combatiente Rogelio González Corzo, que fue fusilado mucho después, y el doctor Manuel Artime fundaron el Movimiento de Recuperación Revolucionaria en aquel momento. Y la gente en las universidades, etcétera, comenzaron a darse cuenta de lo que venía. Recuerda que éramos la generación del futuro, la generación que truncaron, la que acribillaron, fusilaron y encarcelaron.
Nadie esperaba aquello. La separación familiar ha sido perenne en estos 60 años de dictadura. Desde el mismo 1 de enero de 1959, de la isla han partido cubanos que trataban de evitar la persecución, la cárcel. Por etapas se puede calificar la historia de los éxodos. Hay por lo menos 2 millones de cubanos o más que viven en la diáspora, viven fuera de su país, están dispersos por todo el mundo, de Estados Unidos a Japón, de Australia a Egipto. Esos cubanos representamos el 20% de la nación. Pedro Pan, Camarioca, los vuelos de la libertad, fueron pasajes de esa década donde los cubanos se iban del país, enviaban a sus hijos afuera solos, fuera. Llegué al exilio el 8 de octubre de 1960 para parafrasear a una exdirectora fundadora de la organización que presido. Los cubanos vinimos al exilio no en busca del sueño americano, sino dejando nuestro sueño atrás. Y desde entonces, desde el año 60, este exilio fue cuna de lucha por la libertad de Cuba, cuna de resistencia, cuna de amor, cuna de ayuda a nuestros hermanos cubanos. En aquel momento ya existían organizaciones exiliadas cubanas como el Consejo Revolucionario Cubano, como la Rosa Blanca y como muchas otras organizaciones dedicadas precisamente a la reconquista de la libertad y de los derechos fundamentales del pueblo cubano. Yo vine con mi hermana, que tenía 8 años, para ella, y no puedo decir mucho de cómo ella se sintió acerca de la experiencia, porque ella no ha querido hablar mucho de eso. Hay Pedro Pans que comparten esas experiencias, como lo hago yo, como lo hacemos nosotros, pero sabemos que hay otros Pedro Pans que no han querido compartir la experiencia, y quién sabe por qué. Yo diría que si yo estoy muy contenta de la decisión que mis padres tomaron, a mí me parece que yo tomaría la misma decisión. Yo creo que yo haría como creo que mi padre hizo. Lo pongo en el avión y me voy a dar un trago. Si tú como padre, nosotros como padres vemos que tenemos a nuestros hijos y que el gobierno nos va a quitar ese derecho que nosotros tenemos sobre nuestros hijos, eso es una cosa que causa mucho miedo. Yo haría lo que fuera para que eso no ocurriera con mis hijos. Años después, aquí, alguien que muy cercano a mi familia me dijo, refiriéndose a mis padres, dice, yo nunca vi a unos padres llorar como tus padres. Perdí mi niñez cuando salí porque tuve que estar separado de mi familia y tuve que empezar una nueva vida. Sin embargo, siempre pensando, y no deja un día que pase que yo piense en mi país, que piense en mi gente. Pienso que debido a lo que ha pasado en nuestro país, ha habido otros países que se han sido dañados y vemos que la dictadura y el comunismo no trabajan en ninguna parte del mundo porque de alguna manera no funciona. No funciona porque hemos visto que los países se deterioran completamente. Vemos generaciones que pasan y pierden una juventud o pierden tener un futuro. El régimen de Castro obligó a los jefes de familia, adultos solteros, a trabajar en la agricultura si querían abandonar el país.
se formaron campamentos agrícolas de corte paramilitar para laborar por meses. No podían salir del país los jóvenes entre 15 y 26 años de edad. El presidente Lyndon B. Johnson de los Estados Unidos, a los pies de la Estatua de la Libertad en Nueva York, anuncia la bienvenida a los cubanos que buscaban la libertad. Y es en ese espíritu que le anuncio esta tarde al pueblo de Cuba que aquellos que busquen refugio en Estados Unidos lo encontrarán. La tradicional vocación de Estados Unidos de otorgarle asilo a los oprimidos será mantenida. He dirigido al Departamento de Estado, Educación y Cuidado de la Salud que hagan inmediatamente todo lo necesario para permitir que aquellos en Cuba que buscan la libertad puedan venir de forma ordenada a los Estados Unidos de América.